Muy bien, estudiantes, vamos a iniciar esta tercera parte del tema estática. Primera condición de equilibrio, pero esta vez para fuerzas que no son paralelas. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, hoy es miércoles 1 de septiembre del 2021. Bien, preste bastante atención, la teoría es mínima. Mire, dice, objetivo, comprender las condiciones que deben cumplir las fuerzas no paralelas que al actuar sobre un cuerpo-sistema, éste se encuentre en equilibrio. ¿Qué condiciones deben cumplir las fuerzas no paralelas? Ese es el objetivo de esta clase. ¿Bien? Entonces aquí rapidito, estática parte 3. Comenzamos. Primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas. Vea lo que dice. Si a un cuerpo-sistema se encuentra afectado de un grupo de fuerzas no paralelas y éstas logran el equilibrio del cuerpo, ya entendemos por equilibrio, ¿sí? Cuerpo en estado de reposo o moviéndose en dirección rectilínea con velocidad constante, ¿no? Equilibrio estático, equilibrio cinético. Entonces, necesariamente los vectores que representan a dichas fuerzas deben ser concurrentes, es decir, deben encontrarse en un único punto y además deben formar un polígono vectorial cerrado. Este concepto de polígono vectorial cerrado lo vimos en el tema análisis vectorial, método del polígono, si no me equivoco, en el primer bimestre. Bien, entonces, si han descargado esos materiales, si lo tienen, yo les pediría que los revisen. En todo caso, pueden buscar información en internet. Ojo, todos los materiales que yo coloco en la plataforma, no es necesario que les digan, ustedes deben de tener un directorio donde guardar lo que es de física, álgebra, trigonometría, sí, por bimestre inclusive, para que puedan tener ahí un material de ayuda. Bien, ¿cómo es esto, profesor? Tengo un cuerpo. Sobre este cuerpo está actuando una fuerza 1, 2 y una fuerza 3. Observamos que estas tres fuerzas no son paralelas, ¿sí? Me dicen que para que este cuerpo, ¿sí?, esté en estado de equilibrio, condición para aplicar lo siguiente, estas tres fuerzas deben de ser coplanares, estar en un mismo plano, pero también deben ser concurrentes, es decir, concurrir o encontrarse en un punto común y además deben formar un polígono vectorial cerrado. Vea usted, las tres fuerzas son coplanares y concurrentes y además me deben de formar un triángulo, en este caso por ser tres fuerzas, vectorial cerrado. Mire, ve esta línea, es una línea paralela a esta fuerza. Ve esta fuerza y ve esta línea es paralela a esta fuerza. Y este vector vertical hacia abajo, esta es una línea paralela a él. En consecuencia, si él es el vector F1, lo traslado sobre este punto. Vector F1. Él es el vector F2, lo traslado. Y él es el vector F3, lo traslado. ¿Sí? ¿Qué se observa? Que formó un polígono vectorial cerrado. ¿Se acuerdan? Cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita. ¿Y qué implica que este sea un polígono vectorial cerrado? Que la fuerza resultante es 0. ¿Bien? ¿No? Entonces aquí podríamos poner, a ver, un momentito, podríamos poner que la fuerza o el vector resultante es 0. ¿Y eso qué implica? Que la suma de los efectos producidos por cada una de estas fuerzas es nulo, no genera ningún efecto. ¿Sí? Es decir, es un cuerpo, estas fuerzas al actuar sobre este cuerpo no generan ningún efecto. Por lo tanto, si pasa esto, este cuerpo está en estado de equilibrio. ¿Sí? Si la resultante es 0, forman un polígono vectorial cerrado. Ahora, ¿qué vamos a aplicar aquí? Lo sabido por trigonometría. Si yo tengo un ángulo
y un lado puedo conocer los otros dos, aplicando mis saberes previos del curso de trigonometría. Es una herramienta matemática que vamos a utilizar en el desarrollo de este tema. Bien, sugerencias para la aplicación de la primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas. Miren, primero, la más importante de todas. Problema en la tarea, práctica o examen que no esté acompañado de un diagrama del cuerpo libre no tiene valor. Así te lo digo, porque es la base del análisis que hacemos. ¿Sí? 2, dice, se realiza el diagrama del cuerpo libre del cuerpo-sistema en estudio. 2, se verifica que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo-sistema sean coplanares y concurrentes en un punto. Si dos fuerzas son concurrentes, entonces las demás fuerzas deberán ser concurrentes en el punto común. ¿Qué significa concurrentes? Que deben encontrarse los vectores o sus líneas de acción. Bien, en ese sentido, eso significa a repasar vectores. ¿Qué es esto, carambas? Un momentito, ¿ya? Voy a apagar mi celular. Listo, apagado. Entonces, tercer punto. Una vez hecho el diagrama del cuerpo libre y verificado que las fuerzas sean coplanares y concurrentes, se procede a construir un polígono vectorial cerrado transportando uso de transportador y regla. Las fuerzas manteniendo su módulo y dirección. ¿Bien? Una observación muy importante sobre triángulos notables aproximados es este triángulo, el de 16 grados. Y aquí sería para 90, 74, pero solamente pongo a 16. ¿Sí? Es un triángulo notable cuyas razones podemos saber. Sus lados están en la proporción de 7, 24 y 25. Siendo 25 la hipotenusa, vea usted, 7, 16, 1 más 6, es 7. Ah, se le opone 7. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa coseno, cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente. Es decir, 7 sobre 25, ¿sí? 24 sobre 25 y 7 sobre 24. Seno, coseno, tangente, ¿no? Podemos conocer para este triángulo. Ahí está. ¿Bien? Y es lo único que necesitamos quizás como mínimo conceptual para poder iniciar la parte aplicativa. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar. Aplicando lo aprendido. Ahí está. Dice, si el sistema mostrado, en el sistema mostrado determine la tensión de la cuerda 1. Esta es la cuerda 1. Si se sabe que el sistema está en estado de equilibrio, todo este sistema, dos cuerdas atadas al techo, un nudito, una cuerda atada a este nudito, una caja de 10 kilogramos de masa. La gravedad es notable, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hacemos el diagrama del cuerpo libre de este bloque. ¿Sí? Comenzamos. Ahí está el bloque. ¿Qué fuerza se grafica primero? El peso, vertical hacia abajo desde su centro geométrico. Peso, producto de la masa por la gravedad. Si la masa es 10 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, 10 por 10 es 100 y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, la unidad de medida de la fuerza. Ahí está el peso. Ahora, ¿sí? Este bloque jala a esta cuerda hacia abajo. Bien, tratando de deformarla. En ese sentido, a ver, un momentito. Miren, ¿ven esto? Miren mi mano, yo jalo la cuerda, pero en este sentido. ¿Ven? Trato de deformarla. ¿Sí? Las fuerzas de tensión, ¿cómo se van a manifestar? En sentido contrario, tratando de contrarrestar ese efecto deformador. Por lo tanto, aquí la fuerza de tensión se va a manifestar en este sentido. Ya tienes el diagrama del cuerpo libre de este bloque. ¿Sí?
Seguimos. Por condición de equilibrio, aquí, ya lo hemos visto en la clase pasada, estas fuerzas son paralelas. Fuerzas que apuntan hacia arriba igual a fuerzas que apuntan hacia abajo. La tensión es igual al peso. Por lo tanto, esta tensión valdrá 100 newtons. Bien, de frente ya. ¿Sí? La tensión en esta cuerda es 100 newtons. ¿Sí? Y hemos visto que las tensiones actúan en este sentido. Mira mi dedito gordo, ahí, en ese sentido actúan las tensiones. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Contraria a la fuerza que trata de deformarlas. Seguimos, iba a decir. Seguimos, jovencitos. Bien, se me sale el Perú profundo. El diagrama del cuerpo libre del nudo. Él es el nudo. Mira acá. Ahí está el esquema. Ahí está la tensión que hemos calculado en esta cuerda, que vale 100. Ahora mírame. Debido al peso, esta cuerda se va a estirar hacia acá. La tensión va a actuar en sentido contrario. Y lo mismo pasa con esta cuerda. Va a ser estirado a la dirección a donde se mueve el puntero láser, hacia allá. Pero la tensión se manifiesta en sentido contrario. Tensión 2, tensión 1. En este nudo tengo 1, 2, 3 fuerzas de tensión, pero no son paralelas, pero son concurrentes o se encuentran en un punto común, que es el nudo. Bien, en ese sentido ya tenemos esa primera condición, el diagrama del cuerpo libre. Ya sabemos que son concurrentes porque se encuentran en un punto común. Entonces, lo que aplicamos es trasladar con mucho cuidado las líneas de acción de estos tres vectores, ¿sí? De tal manera que formemos una figura triangular. Profe, ¿y por qué triangular? Porque son 3 vectores. Miren, construimos un triángulo vectorial cerrado. ¿Ve? Esta es la tensión 1, paralela. Por aquí, mire, L es la tensión T, vertical hacia abajo. Y esta fuercita es la tensión 2. ¿Sí? Entre el vector de morado y el vector de naranja hay un ángulo recto. Vector de morado, vector de naranja. ¿Cuánto vale este ángulo? 90 grados. ¿Bien? Ahora mire, aquí, esta línea que acaba de aparecer es una línea auxiliar. Si L es 37, L es 53. Como L es 90, este angulito será 37. Es decir, la vertical y el vector de naranja, T sub 2, forman 37 grados. ¿Sí? Ahí está 37 grados. ¿Qué es lo que tiene? Un triángulo notable de 37 grados donde la hipotenusa es como 100. ¿Qué aplicamos? Te dicen, determine la tensión en la cuerda 1 y eso es la tensión 1. Cateto puesto, lo que quiero, lo que tengo. Cateto puesto sobre hipotenusa, eso es seno. Lo que quiero es igual a lo que tengo, multiplicado por el seno del ángulo de 37 grados. ¿Vio? Seno de 37 es 3/5. 100 entre 5, 20 por 3, 60. La tensión 1 es de 60 newtons. Y es así como trabajamos con fuerzas concurrentes, coplanares y no paralelas, formando triángulos vectoriales cerrados. ¿Preguntas, jovencitos? Seguimos. Mira aquí. Dice, el bloque de 8 kilogramos se encuentra en equilibrio. Determina el módulo de la fuerza F. Primer paso, diagrama del cuerpo libre del bloque. Voy a trasladar este esquema, ¿no? Esta línea punteada es este plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. La fuerza F está ahí. ¿Qué otra fuerza aparece? El peso. Aquí. Vertical hacia abajo en su centro geométrico, aproximadamente. Masa por gravedad, 80 newtons. ¿Sí? No hay cuerdas. Mucho cuidado. Si no hay cuerdas, no hay tensión. Pero sí hay superficies de contacto. Este bloque le aplica una fuerza a esta superficie. ¿Qué hace la superficie? Reacciona. Y esta es la reacción normal. En forma perpendicular a la superficie de contacto. Mira, yo el vector normal lo he puesto aquí, en la superficie, entre las superficies de contacto.
Pero hay estudiantes que me han dibujado por aquí el vector reacción normal. Miren cómo se está trabajando, ¿sí? Perpendicular. Yo tengo la facilidad de la computadora, por eso no uso regla. Ustedes van a tener que usar regla. ¿Qué hacemos? Comenzamos a construir nuestro triángulo vectorial. Mire usted, comenzamos aquí. El peso, vertical hacia abajo. ¿Bien? Mire el vector F, fuerza. Y él sería el vector de reacción normal. Completa la figura. Entre él es vertical y él es horizontal. Ambos deben formar 90 grados. Profe, ¿por qué él es 37? Si yo prolongo esto hacia acá, ¿sí? Aquí sería 53 y el complemento 37. ¿No? Ahí sería eso. Entonces, otra manera. ¿Yo qué quiero? Quiero fuerza F. ¿Qué tengo? 80 newtons. F sobre 80. F sobre 80 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, tangente de 37. Profe, pero tangente de 37, él pasa a multiplicar a la tangente de 37 y la tangente de 37 es 3/4. Simplifico y me sale que esta fuerza F es 60 newtons, ¿no? Lo que te decía era esto. Yo prolongo imaginariamente esto, ¿no? Este angulito sería 53, pero como todo es 90, esta partecita también será 37 grados, ¿no? Eso por tu saber previo del curso de geometría, que se aplica aquí también, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿sí? Siguiente aplicación. Ojalá que nos dé la vida. Miren, es una esfera sobre un resorte apoyada sobre esta pared y sobre este plano inclinado el resorte que forma 16 grados con la horizontal. Determina el módulo de la fuerza elástica que aparece en este resorte si la esfera se encuentra en estado de equilibrio. Primer punto, diagrama del cuerpo libre de la esfera. Esta esferita, hago el esquema, ¿no? Aquí, 90 grados es esto, me olvidé ponerle aquí. Este es el esquema. El peso, 240, porque vale 24 kilogramos y 10, 240. Ahora mire usted, esta esfera al resorte lo está comprimiendo. ¿Qué hace el resorte? Reacciona y la fuerza elástica siempre actúa en sentido contrario de la fuerza que lo trata de deformar. Lo comprimes, la fuerza elástica contraria. Esta esfera está apoyada en este punto con una fuerza que actúa en la dirección que se mueve el puntero láser. Acción. ¿Qué va a hacer la pared? Va a reaccionar con una fuerza de la misma magnitud e intensidad, pero en sentido contrario, en este punto de contacto. ¿Ve el puntero? Ese es el punto de contacto. Perpendicular. Fuerza de reacción normal. ¿Se dio cuenta? Construimos el triángulo vectorial. Vertical, horizontal. 240, la fuerza elástica y la reacción normal, ¿no? ¿Por qué chiquito? Porque si traslado esto aquí, ahora mire, aquí, si él es 16, ¿quién sería 16? Él es 90, él sería 16 grados. ¿Se entiende? Mire aquí. Yo prolongo esto. Y prolongo esto. ¿Sí? Esto sería 90 grados. Si él es 16, él es el complemento de 16. En el triángulo grandote, esto sería 90. Si esto es el complemento de 16, él es 16. La vertical, ¿sí? La vertical y la fuerza elástica forman 16 grados, ¿no? Y ahí está, pues. ¿Quién es el vector vertical? 240. La fuerza elástica. ¿Qué aplicamos? Lo que quiero, lo que tengo, determina el módulo de la fuerza elástica. La fuerza elástica sobre 240 es hipotenusa sobre cateto adyacente respecto de 16, secante de 16. ¿Sí? Él pasa a multiplicar y la secante de 16 es 25 sobre 24. Usted simplifica y tendría que esa fuerza elástica vale 250 newtons. Ahí lo tiene. ¿Bien?
Siguiente esquema. Quieren en el sistema mostrado determine la deformación de este resorte. Si tiene una constante de elasticidad de 5 Newton por centímetro. Si se sabe, si el sistema mostrado está en estado de equilibrio, además la esfera es homogénea y pesa 48 kilogramos. Diagrama del cuerpo libre de la esfera. Ahí está la esfera. Vertical hacia abajo, el peso. Masa por gravedad. ¿Sí? Fuerza de tensión. Esta esfera a esta cuerda la jala en este sentido. La tensión trata de contrarrestar ese efecto. Perdón. La fuerza elástica. Esta esfera, la tendencia es presionar al resorte. ¿Qué hace el resorte? La fuerza elástica se manifiesta contrario. Y la tensión actúa aquí. Si él es 16, este ángulo será 64. Mucha atención a ello. ¿Sí? La fuerza elástica y la tensión miden 64 grados. Vea usted, construimos el triángulo vectorial. El peso, la tensión y la fuerza elástica. Es un triángulo vectorial cerrado. La fuerza elástica y el peso forman 90 grados. Y le decía que la fuerza elástica y la tensión, 64. Él será 16. Mire, ahí está también explicado, ¿no? ¿Por qué se trazó esta línea, profe? Porque mire aquí en el gráfico. La vertical y la tensión forman 16. Él sería 16. Pero como él es vertical también, por alternos internos, él sería 16. Y ahí tiene usted el triángulo notable. Pero según la ley de Hooke, que hemos visto, la fuerza elástica es K por X, que es K la constante de rigidez del resorte y X la deformación. Fuerza elástica, lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero, lo que tengo. Fuerza elástica es igual al peso, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de 16. Pero la fuerza elástica es K por X. Y yo quiero X, que es la deformación del resorte. X es mg tangente de 16 sobre K. Reemplazamos. ¿Cuánto vale mg? Ahí pasito a pasito. 48 por 10 por tangente de 16 sobre 5 newton por centímetro. Tangente de 16 es 7 sobre 24. Miren, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Con newton se van, centímetros sube y todo me sale en centímetros. Aquí sería 2. Aquí sería 2, van 4 por 7, 28. ¿28 qué? Centímetros. Eso sería la deformación de este resorte, obviamente teniendo en consideración la famosa ley de Hooke. ¿Bien? Bien, jovencitos. Vamos a llegar hasta aquí y voy a detener la grabación por la cuestión de los megas para que el tiempo de subida no sea tan largo. ¿Bien? Vamos a continuar en el próximo bloque con más ejercicios de aplicación.